Tal como hice, hará, no sé, un mes o un poco más, no me acuerdo cuándo fue, un especial en vivo sobre la piel de la oruga. Hoy voy a hacer un especial en vivo sobre el nuevo hijo de papel que se suma a, a la colección. Está Ninfula también por ahí, es un poco más pesado Ninfula. Aquí tenemos el vientre del lobo. Quiero que lo vean bien. Contratapa de Paula Jiménez España. El prólogo es de Natalia Nati Neopoblet. La idea del vivo, no espero que se conecte mucha gente, la verdad, con que quede uno por lo menos, así no estoy hablando sola, me conformo. Pero bueno, la idea es que los videos queden grabados, así los pueden ver y los pueden escuchar cuando quieran, quienes quieran. Bueno, ven, dije eso y ya se desconectó alguien. Mejor no digo nada. Bueno, les voy a contar un poco del vientre del lobo. Y me gustaría que si hay alguna pregunta o algo, lo hagan. Te da miedito, ¿vale? Todos tienen miedito de este libro, no sé por qué. O yo te doy miedito, no sé. Bueno, las dos somos one and only. Quiero que vean primero un poco cómo es el libro porque es preciosa la edición. Miren esto, ya de por sí. Confieso que el color del libro, digamos, de mi concepto del libro era rojo, obviamente por Caperucita Roja. Pero cuando Aixa, la editora, me dijo que este iba a ser el color, a mí que soy súper obsesiva y cuando quiero algo y es eso y no hay con qué darle, o sea, tiene que ser eso, me encantó el color. La verdad es que me gustó muchísimo y quedó hermoso, hay que decirlo, quedó hermoso. Fíjense. El vientre del lobo. Tanta ceniza editora, editorial de Neuquén, toda hecha por mujeres. Prólogo de Natalia Neopoblet, les decía. Las ilustraciones son de Naila Sarva. Fíjense qué hermosa esta. Nacho, te estoy viendo, estás ahí. Qué bueno. Bueno, este libro les cuento. Lo escribí entre noviembre y diciembre de 2015, o sea que ya tiene unos años. Y tiene 3 partes. Yo lo considero... sí, Ale, yo obsesiva, tal cual. ¿Para qué negarlo? Hay cosas que ya están asumidas. Yo lo considero mi libro más junguiano, o mi libro junguiano, podríamos decir. Tiene una influencia fuerte de Carl Gustav Jung y su psicología analítica. El tema de los arquetipos. Hay varios arquetipos que aparecen en esta historia. Es una versión personal de la historia de Caperucita Roja y el lobo feroz. Hay varios personajes que ahora cuando les voy a ir leyendo algunos poemas van a ver que no solamente está el personaje de Caperucita como protagonista, está el personaje del lobo obviamente, y aparece, en el primer poema está mencionada la madre, está la abuela, que es un personaje muy importante, hay otros 2 personajes que son importantes también, que son el guardián del bosque, y el leñador, ¿no? Que son personajes típicos de la historia. A mí me gusta pensar los cuentos de hadas un poco como los piensa Bruno Bettelheim, ¿no? En el psicoanálisis de los cuentos de hadas, donde los personajes son como versiones de uno mismo, como distintos aspectos de uno mismo. En este libro juego un poco con eso, juego un poco con, por un lado, la exterioridad y la interioridad, como si fuera, ¿cómo decirlo? Es como si la protagonista fuera todos los personajes a la vez y a la vez no, ¿sí? O sea, hay algo de lo íntimo y hay algo de lo exterior a ella que se confunde. O sea,
la entrada en el bosque del vientre del lobo es la entrada a un interior que es un exterior. Es medio raro de explicar. Cuando lo lean se van a dar cuenta que es como un laberinto donde ella entra en esta especie de bosque oscuro y se va encontrando con cosas que no son ella, pero que pasan a ser ella, o que se da cuenta que son ella. Nada, es difícil de explicar con palabras. Prefiero explicarlo en poemas o contarlo en poemas. Me parece que me resulta más sencillo de esa manera. Bueno, les decía, el prólogo se titula La mordida poética, lo escribió Nati Neopoblet. Las ilustraciones son de Naila Sarva. La editora Tanta Ceniza de Neuquén. Me gustaría que, si hay alguna pregunta, a medida que vaya leyendo algunos poemas y contándoles un poco de los personajes y demás, bueno, la hagan en el chat, cosa que pueda enriquecer un poco más la exposición, la presentación informal de este libro. El primer poema, les voy a leer, se titula Mamá no está. Mamá no está. Me dejó sola al borde del agua. Giro como un pez niña. No son parásitos internos. Adentro crece un mundo impenetrable, ambiguo, sensual. No importa qué pueda pasarle al cuerpo que traigo a partir de ahora. La picazón del sol trepa, la curva del muslo que reluce entre las horas caídas encima. Es verano. Me quedo quieta o me muevo como el agua para los ojos no vistos, detrás de la nuca o las cortinas, el gruñido animal que sostiene la escena inicial en el interior de la casa. Hay una trampa para ratones en la punta del helado de agua, frutillas en el fondo de la pileta, tan azul, la piel de perla, la suavidad de mi crin al sol. Bajo en vertical a buscar mis tesoros, las monedas vencidas, aguanto sin aire, las plantas de los pies se arrugan, la costura del sexo enrojece, la frutilla en los labios se abre. Hombre o mujer, ninguno. Sirena, mirada, agujero, niña desalmada. Cuando estoy por caer en la boca del lobo otra vez, vuelvo a escuchar la voz de mamá, su risa detrás de la puerta y la luz hiriente de las monedas arrojadas sobre la mesa me ciega, me regresa al vientre. Yo me repliego en mi carne embrionaria, carente de historia, y escribo un cuento de los que se atreven a contar sin pelos en la lengua lo que no se puede decir, lo que está prohibido. Ese es el poema que abre la primera parte del libro, que se titula El filo de la sombra. La sombra es uno de los arquetipos de Jung, por eso les decía que aparecen varios arquetipos. Este poema se acompaña de esta ilustración de Naila Sarva, que a mí me encanta, fíjense. Es una cueva, pero para mí es una concha, ¿qué quieren que les diga? Es genial, me encantó. Hay algo de eso en el vientre del lobo, ¿no? Yo digo que el vientre del lobo es una especie de metáfora que replica la metáfora que uso en La piel de la oruga para hablar de la metamorfosis. Nada más que acá, esa metamorfosis se produce a partir de que el lobo se come a Caperucita, ¿no? Se la traga y dentro del vientre es como volver al vientre, ¿no? Hay una especie de renacimiento donde, al igual que la oruga en su crisálida, por eso estos dos libros se relacionan de alguna manera. Si bien La piel de la oruga es el segundo libro que escribí y el primero editado, El vientre del lobo es el octavo libro que escribí y es el cuarto poemario que sale, ¿sí? Y hay algo de
de esto que le ocurre a la oruga, que a mí me parece fascinante. Aixa dice, las ilustraciones son bellísimas, enamorada de los poemas y los dibujos de ese libro. Sí, son hermosas, son muy delicadas las ilustraciones. Esta, les juro que me fascina esta particularmente. No es la única, ¿no? Y hay una que quedó afuera del libro, que está el ala de la mariposa con los fósforos, que me encanta. No sé por qué quedó afuera, pero esa me puede, porque bueno, tengo una debilidad con los lepidópteros, pero son muy delicadas las imágenes, muy sutiles, como que son detalles del cuento que este libro cuenta en poemas. Cada poema es un capítulo de este cuento. Y les decía que esta metáfora de la oruga, que para los que no saben, es muy interesante porque cuando las orugas crean su crisálida, se cuelan dentro, ¿sí? O sea, se convierten de sólido a líquido, ¿sí? Y se transforman en algo totalmente distinto, pero para eso se tienen que destruir de alguna manera, se tienen que colar, convertir de un estado a otro. A mí eso me enloquece, o sea, no sé cómo explicarles, me vuela la cabeza que un ser vivo sea capaz de hacer eso. Ese nivel de transformación molecular increíble. Entonces, esa metáfora con la que yo juego mucho en la piel de la oruga, acá aparece, pero de esta forma. El lobo se come a Caperucita, para lo cual, digo, cuando uno es chico, y esto lo hablaba el otro día con mi hermana, que estuvo escribiendo un texto muy copado, muy interesante sobre este libro, te cuentan el cuento de Caperucita y el lobo, y es como que la abuela y Caperucita están dentro del vientre del lobo y están enteras, ¿no? Como que parece que se las comió, así se las tragó, tipo una de esas anacondas son, sí, creo que sí, que se tragan a su presa entera, ¿no? No es que la mastican y bueno, la historia de Caperucita está como esa idea de que parece que el lobo se la come entera y no pasó nada, Bueno, esta historia es otra cosa, o sea, me parece que cuando el lobo se come a Caperucita hay una transformación, o sea, la vuelve picadillo. ¿Y cómo vuelve Caperucita dentro del vientre a resurgir? Bueno, es un poco la pregunta que yo... ¿Una boa o anaconda? Dice Alejandro. Bueno, vale. Repito algunos comentarios porque en Facebook creo que los comentarios quedan, pero en Instagram desaparecen. Entonces por eso algunos los leo. Entonces, entrar al vientre del lobo, o sea, que te coma el lobo, nadie sale indemne del vientre del lobo. Esa es la idea un poco de este libro también. O sea, no hay forma de que Caperucita salga indemne de esta experiencia. Un poco el poema que arranca, el que les leí recién, plantea un poco la escena traumática, ¿no? El encuentro traumático con la sexualidad. Que un poco Caperucita históricamente habla un poco de eso, ¿no? Es como una especie de advertencia a las niñas de los peligros carnales. Pero esta Caperucita es como que en este recorrido va aprendiendo un poco y de la escena traumática pasa a un encuentro un poco más amable con el lobo, ¿no? Es un lobo que es un hombre, eso está en los poemas todo el tiempo, digamos, velado y desvelado, ¿no? Porque ese encuentro con un otro tiene algo de traumático y tiene algo de chocante, ¿no? En la otredad y el miedo que genera el encuentro con el otro también. Que incluso cuando es otro y otro y otro, siempre vuelve a aparecer eso al principio. Hay un cuento del libro Mujeres que corren con los lobos que habla un poco de eso. No me acuerdo ahora cuál era el cuento, pero en varios creo que menciona esa cuestión, que es interesante para pensar. Y en este poema, por ejemplo, donde dice: hay una trampa para ratones en la punta del helado de agua, frutillas en el fondo de la pileta, tan azul, la piel de perla, la suavidad de mi crina del sol. Por ejemplo, por tomar un fragmento, ¿no? Esta trampa para ratones en la punta del helado de agua, ¿no? Ahí es este juego entre lo carnal, lo erótico, lo placentero y la trampa, ¿no? La otra cara, es como el yin y el yang, un poco
juego con eso. Y, y bueno, creo que esta imagen lo representa muy bien, porque uno la ve y dice, bueno, esto como que representa algo que parecería llamar una cuestión placentera, ¿no? Y el origen de la vida, ¿no? Pensaba en esa pintura, ay, a ver si se acuerdan, que yo con la memoria, soy un desastre con la memoria, a ver si me recuerdan cómo se llama la pintura, que yo encima hice mi versión de esa pintura de colores, que es El origen del mundo, pero no me puedo acordar el nombre del pintor ahora. Bueno, a mí me hace acordar un poco de esto, a esa pintura El origen del mundo. Ahora, el tema es que cuando uno entra en la cueva no sabe con qué se va a encontrar. Es la oscuridad de ese encuentro. Más allá de que esta cueva parezca genitales femeninos, por lo menos a mí me parecen, es algo metafórico. O sea, no, se puede interpretar como la boca del lobo también. Se puede interpretar como el encuentro con el otro, que siempre puede ser un lobo, pero también el lobo podría ser otra cosa, ¿no? Eso es lo que me interesa que en este recorrido Caperucita va aprendiendo, ¿no? Y ahí entran los otros personajes a jugar un rol, como el leñador, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es el filo de la sombra, ¿sí? El filo de la sombra, toda esa oscuridad que uno quiere expulsar, como si no fuera parte de uno, pero que es parte de uno, ¿sí? En tanto me puedo reconciliar, creo, con esa sombra, es que también puedo acceder a otro plano, a otro nivel de conocimiento de mi persona y en mi relación con otros, en mis vínculos con otros. Aixa dice que le fascina esa imagen del helado de agua. Sí, yo me imagino el helado de frutilla con... Y bueno, los ratones también están presentes, porque es una trampa para ratones, ¿no? If you know what I mean. Voy a leer otro poema, el segundo. En la casa viven 9 gatos. Ninguno es mío, ni uno solo me pertenece. Tampoco los muebles, apenas me adueño del espacio donde transcurren los acontecimientos, donde las palabras hacen eco. Me adueño de la tierra seca que se desprende de mis zapatos al atravesar la puerta. Vengo de la guerra, comando un ejército de soldados diminutos que se derriten al sol cuando descuido mis deberes bélicos, la estrategia que me enseña a sobrevivir, volviéndome invisible. Los gatos son de la casa, yo pertenezco al bosque de los sauces, que se tuercen como gritos y me hacen lugar, piel con piel, para soñar bajo la hipnosis del cántico que expulsan las chicharras en el sopor del verano. A veces ellos, los gatos, custodian el porche y saltan sobre mí con todas sus uñas, me despedazan, me muerden hasta volverme tierra de mis zapatos sobre las baldosas que la abuela baldea sin piedad hasta el agotamiento, de un modo hermoso, soleado, así me despedazan hasta dejarme intacta, igual a mí, antes de ser yo, vacío, palabra, parte de los acontecimientos. Aixa dice que quería pedir este poema. Bueno, sí, este poema para mí es... Ah, Courbet, ahí está, muy bien, gracias Ale. Courbet es el pintor que les decía que en expresionismo lírico en mi sitio web tengo una versión mía de esa pintura, el origen del mundo, que me encanta y me hizo acordar mucho la cueva vagina del vientre del lobo. Este poema, en la casa viven 9 gatos, para mí es un poema bastante clave en el libro, porque parte de este poema se basa en un sueño que yo tenía muy reiterativamente en mi infancia, donde llegaba a la puerta de la casa de mi abuela asturiana, que tenía muchos geranios, por eso es una de las flores que aparecen en el libro, los geranios rojos.
Y cuando llegaba a la puerta, mi abuela tenía muchos gatos, muchísimos. 9, precisamente, por eso este poema. En la casa viven 9 gatos. Y en el poema no eran esos gatos que ella tenía, sino que eran todos gatos negros que aparecían y me despedazaban y me comían viva, digamos. Era un sueño bastante fóbico. El vientre del lobo se podría decir que es mi libro más fóbico también, porque esta cosa de la devoración es un fantasma bien fóbico. Y un poco sirve de inspiración a este poema, es este sueño repetitivo. La niña no es dueña de nada, o sea, la protagonista es una niña, ¿no? La niña no es dueña de nada. Eh, y de lo que se puede apropiar, de alguna manera, es de lo que le pasa, o sea, de los hechos, del acontecimiento, eh, de estas palabras que hacen eco, porque son, en definitiva, las palabras que vuelven una y otra vez como si fueran la misma, pero lo mismo que ella dice, pero le viene de afuera como si lo dijera otro, ¿no? Eh, y esto de la guerra, ¿no? Este juego con los soldaditos, este ejército y esta forma de sobrevivir desde el hacerse invisible, ¿no? Eh, a veces no llamar la atención o esconderse como una forma de sobrevivir. Y ella pertenece al bosque. Eh, el bosque, simbólicamente, un poco en la historia, tiene este doble rol. Es el lugar, es el refugio, es el lugar del placer y también es el lugar del peligro, ¿no? Eh, por eso el cántico de las chicharras en el sopor del verano, esa es la parte más idílica, más placentera. Y sin embargo aparece la otra parte, ¿no? Por eso estamos en el filo de la sombra. La sombra tiene un filo y puede cortar. Entonces los gatos la despedazan. Y después de eso, ¿cómo la dejan? Igual a ella misma. O sea, ¿dónde está la esencia? ¿Qué queda de la esencia? Te pueden despedazar, pero hay algo tuyo, hay una esencia que permanece, aunque nunca vayas a ser el mismo, ¿no? Aunque nunca salgas el mismo del vientre del lobo, hay algo que va a permanecer intacto. Y es un poco la apuesta de este libro. Por eso, vacío, palabra, parte de los acontecimientos. Los acontecimientos es lo que a uno le pasa, pero no es lo que uno es. Si bien nos moldean, no nos definen ni nos limitan absolutamente. ¿Sí? Nos dan como un golpe de horno, digamos, pero somos más que eso. Este otro poema también en esta primera parte. Si hay alguna pregunta o algo, ya saben, pueden go ahead, adelante. Este poema también es la primera parte, El filo de la sombra, dice: alguien me sigue. Cuando atravieso cualquier noche, alguien viene detrás de mí. Me pongo nerviosa y afilo mis sentidos, giro la cabeza como un búho, 360 grados entre el cielo y el infierno. Tengo miedo. Nunca me gustaron las sorpresas. El bosque está calmo, pero alguien me sigue, pisa mis talones, con sedosa constancia. Me apuro, pero mi sombra se proyecta sobre las flores, que anochecen también detrás de mí. Mi sombra es la sombra de un lobo. Si corro, me corre. Si camino lento, crece agigantándose y me opaca, me pide silencio, me amordaza con su boca en la mía. Desearía desconocer esa extrañeza que me divide entre la luz y el insomnio, la textura amable de la almohada entre los muslos, el milagro ominoso de no reconocerse y no saber a ciencia cierta quién se es. Alguien me sigue a donde vaya, por mucho que me aleje, viene detrás de mí como una capa que se alarga en el viento, no me suelta
no me teme, alguien me sigue, mi sombra es la sombra de un lobo. Este poema, perdón que mientras yo estoy tomando té, como siempre. Este poema es una parte interesante de la historia porque acá aparece como, si bien la sombra es la protagonista de esta primera parte del libro. Gracias, Ale. Vamos a decirlo así. Estoy tratando de contar algunas cosas del libro sin tampoco contarles todo. Y hay un montón de... Yo ahora, o sea, desde que me llegó lo empecé a releer. Obviamente leerlo en papel es diferente. Cuando uno lo lee de la computadora o cuando vas leyendo los poemas sueltos, el seguir la historia en orden, por algo es un cuento contado en poemas. Tiene una historia, tiene un argumento que se sostiene a lo largo de la historia. Me olvidé lo que les iba a decir. Bueno, esto. Que les quiero contar algunas cosas sin contarles todo, porque no quiero dar todos los detalles. Y me parece que hay simbolismos que yo releí el libro y me daba cuenta de cosas que ni me di cuenta cuando lo escribí, ¿no? Y eso es muy gracioso. Pero bueno, puntualmente el tema de la sombra, ella va a perder la sombra en esta historia, ¿no? La va a perder, la va a recuperar, hay una fusión, un juego entre la sombra por fuera y la sombra como parte. Y en este poema puntualmente se da cuenta de que ese miedo... Hola Osvaldo, ¿qué tal? Gracias por venir. Se da cuenta que ese miedo con el que va por la vida de alguna manera está fuera pero está dentro también, ¿no? O sea, porque su sombra es la sombra de un lobo. O sea, el peligro no es solamente algo externo, el peligro está dentro de uno mismo. Uno puede ser el peligro también. Y un poco el vientre del lobo es el enfrentamiento a eso. Por eso me gustaba la imagen esta que les nombraba como el origen del mundo de Courbet, ¿no? Porque, o de Courbet, o como se pronuncie. Porque quizás te metes en el peligro y quizás hasta te gusta, ¿no? Y es un riesgo eso. Y bueno, creo que a muchas personas les pasa, ¿no? Como que viven al filo de la sombra todo el tiempo. Entonces, es un viaje. Y cuando estás en el vientre del lobo, bueno, un poco lo que plantea el libro, y no les quiero spoilear, pero cuando entraste en el vientre del lobo tenés que tomar una decisión. O te quedás a vivir en el vientre del lobo o salís. Y no se sale así nomás. O sea, para salir del vientre del lobo hay que cortarlo. Y bueno, no es sin eso, es complicado. Porque también es cómodo. Uno puede estar cómodo también en el malestar a veces. Digo, para que no, o sea, esto es un yin y el yang, todo el tiempo está la luz y la oscuridad todo el tiempo presentes. Si corro me corro, si camino lento crece agigantándose y me opaca, me pide silencio, me amordaza, con su boca en la mía. O sea, ahí aparece el erotismo otra vez. Esa sombra que es el lobo y que también es ella, y en ese amordazarla con su boca donde está este doble juego, ¿no? O sea, no es todo blanco-negro, hay matices y un poco acá pasa eso, ¿no? Es como que por un lado decís, ¿qué es bueno o es malo el lobo, ¿no? Como es peligroso. Hay lobos y lobos, ¿no? Ella, de esta primera escena de donde arranca el poemario, donde arranca la historia, va a salir. Y no es que se queda en esa misma escena, pero tampoco se puede borrar, o sea, es parte de ese recorrido. Entonces lleva esa escena encima, ¿no? Es como la casita del caracol que aparece también, y aparece el caracol en el libro, a ver si lo encuentro. Ella lleva esa carga encima. Acá está, el caracol, precioso, de Naila Sarva. Ella lleva esa carga encima, pero cuando entra al bosque se va a encontrar con otro lobo, ¿sí? Entonces ya no es la misma escena del principio. Ya
no es solamente lo traumático del encuentro con la sexualidad, con el erotismo y con el autoerotismo también, porque hay muchas referencias a eso, que creo que se leen, se entienden, si uno se dan cuenta, si lo leen. Voy a leer otro poema. Ya saben, cualquier pregunta me escriben ahí. Este también es del filo de la sombra. Dice: podría llevarme en brazos hasta su cueva y desnudarme, lavarme con su lengua de pies a cabeza, como lo haría una gata con su cría. No haría nada por detenerlo, no haría nada. Se acerca a la sombra, mi sombra, sobre la que estoy tendida, donde descanso del camino. Lleva su manto de oveja echada a los hombros, debajo su piel de lobo. El bosque hiela de noche. Se deja ver a medias. También necesita un ser entero para sí, deseado en todo su mal, con todas sus cruces. En tanto está cercenado de su imagen que lo mira disfrazarse y admira su destreza camaleónica. La máscara se ha quedado pegada al rostro, al pellejo. Si tira, se desgarra. Toda su verdad sigue siendo una gran mentira. Caramelos ácidos que me hacen doler la panza. Son cuentos como diapositivas que pasan, que cambian sus escenarios, sus personajes, mientras él sigue siendo el mismo y brilla en medio del caos. Él brilla. Su oscuridad le imprime una belleza poco común. El bosque se derrama de flores y gotas, se alarga hacia la luz de la luna en su presencia. Veo los ojos entre las hojas, me dicen que debo temer, que no tenga miedo. Me enseña los límites del abismo, lo ilimitado de la entrega, me invita a lo que vendrá y yo me adelanto. En sus ojos lo veo, nos veo renacer. Su sombra se funde con la mía, se estremece sobre las flores, se tiñe de sangre. Como un anochecer, él se aparta y mi sombra ya no está pegada a mi cuerpo, sino al suyo. En este poema, podría llevarme en brazos, ya aparece el encuentro con el lobo, que es también un encuentro hipotético, ¿no? Y esta imagen de llevarla hasta su cueva y desnudarla y lavarla con su lengua como su gata, como una gata con su cría, es una imagen que tiene una mezcla de erotismo y cuestión maternal a la vez, porque el lobo también es la madre, ¿no? Tiene varias lecturas el libro, les voy a ser honesta, hay varias lecturas. Incluso a mí, que lo escribí, me pasa que me voy dando cuenta de un montón de cosas que cuando uno escribe no es consciente del todo. Pero bueno, son varias lecturas posibles, que a mí me gusta que hagan varias lecturas también, porque hace que el libro sea más interesante, más rico, no sé. Entonces, el lobo es como que te lleva a su cueva y por un lado está ese costado de ternura, esta cosa de que podría lavarte de pies a cabezas como una gata con su cría, pero también tiene un sentido erótico. Hay una fina línea ahí. ¿Qué pasa cuando se cruza esa línea, ¿no? En todo ámbito. Y la niña dice, no haría nada por detenerlo, no haría nada. O sea, está como entregada a esta experiencia. Y hasta acá ella tiene sombra, ¿no? Porque está tendida sobre su sombra, la sombra sobre la que habría que poder caer, porque cuando uno cae sobre su sombra, o sea, ¿la puede o no la puede atajar esa sombra? ¿Qué pasa con la sombra? Y hay fragmentos que yo, no sé si notaron que los leí como más suave, porque están entre paréntesis, porque es como si fuera una otra voz, como una voz en off que aparece, incluso explicitado en el libro, donde es como un pensamiento alterno que va colándose en la historia, porque uno nunca es totalmente consciente de lo que le va pasando. Hay cosas que
a veces las negamos o no las queremos ver, o no nos damos cuenta, o son inconscientes, pero están. Entonces, acá hablo un poco más del lobo. El lobo es un personaje camaleónico. Es un personaje que si bien, por un lado, como les decía lo de la esencia hace un rato, se conserva esencial porque es el mismo, sigue siendo el mismo y brilla, ¿no? En medio del caos. Él es un personaje sumamente atractivo, el lobo, seductor. Y por otro lado, tiene una máscara, o sea, por esto de la piel de cordero, ¿no? Y la piel de lobo. Tiene una máscara que dice, está pegada a su cara, o sea, si tira se desgarra, entonces hay algo de la verdad como una gran mentira, y esto de los caramelos, bueno, hay un montón de simbolismos, pero digo, hay algo de la verdad como una mentira, que es algo de lo que no se puede escapar de alguna manera acá, porque esa máscara ya no puede sacársela, porque es parte de lo que es, ¿no? O sea, ¿cómo vivir sin la máscara? Y también ahí hay algo de los arquetipos de Jung. ¿Qué hacemos con esto? Em, mm, mm, bueno, aparece el miedo otra vez, ¿no? Esto, en los ojos del lobo, ella ve ese miedo y también esa atracción hacia el abismo. Y, y bueno, finalmente en este poema, cuando él se aparta, en ese encuentro, en esa fusión entre la niña y el lobo, cuando él se aparta, se separan los cuerpos, su sombra ya no está pegada a su cuerpo, sino al de él. O sea, ella pierde ahí en esa escena su sombra y la sombra que era el lobo pasa a ser el lobo. O sea, pasa a externalizarse plenamente su sombra lobo. ¿Se entiende? Osvaldo dice transmutación. Sí, yo diría que hay algo alquímico en esta historia, que por eso la comparo con la piel de la oruga. A veces creo que siempre estamos escribiendo la misma historia de diferentes maneras, quizás puede ser que haya algo de eso. Eh, pero bueno, ya en lo que se repite siempre hay alguna diferencia. Y ahí me parece que también se abre la posibilidad de crear otra cosa, y no que sea siempre lo mismo. Les voy a leer otro poema que, a ver, quiero ver si es de la primera parte también o ya entré. Mientras les muestro algún otro dibujo. Ah, no, acá está. Este poema ya es de la segunda parte. Acá hay otro dibujo de Naila Sarva. Fíjense el detalle de la mano que está por tocar las hojas del sauce, ¿no? La delicadeza de ese acto que está en sombras también. Acá hay otra imagen que es el pez. Hay varios peces que aparecen en la historia también. Hay muchos personajes vegetales, animales, aparte de los personajes humanos. Este poema ya es de la segunda parte, que se titula Animus, que también el Animus es otro de los arquetipos de Jung. Está el ánima y el Animus. El ánima, que tiene que ver más con el eterno femenino, con ese aspecto femenino en cualquier persona, y el Animus como el aspecto masculino. Y bueno, hay personajes que lo pueden representar como arquetípicamente. En este caso hay arquetipos que aparecen como el leñador, vendría a ser, a ver, ¿cómo decirlo? El aspecto Animus de la niña aparece de alguna manera, por ejemplo, en el leñador y en el guardián del bosque como una voz, otra de ella. Entonces, por eso me parece interesante la interpretación que hace Bruno Bettelheim de los cuentos de hadas. Hoy día entiendo que hay muchas reinterpretaciones más desde la temática de los estudios de género, que están buenas, pero a mi gusto se quedan cortas con estos aspectos, que no son interpretaciones literales. O sea, los personajes son aspectos de un mismo yo, digamos,
de un mismo sujeto. Entonces acá el leñador o el guardián del bosque, como aspectos animus masculinos en este caso, que aparecen en figuras masculinas, son parte de ella también, son parte de la niña. O sea, no va a venir el leñador a salvarla como si fuera que... Porque ahí se entra, ¿no?, en esta cosa que se debate todo el tiempo, no, pero la mujer se tiene que salvar por sí misma y el hombre no sé qué. Bueno, no tiene que ver con eso. O sea, acá ella va a adquirir herramientas que vienen por estas vertientes. Aparece la figura del padre también, ¿sí? Cuando le enseña a no caminar por el medio de la calle, perdón, a caminar por el medio de la calle, en caso de que aparezca el peligro, como para estar alerta. Digamos, hay diferentes figuras que le van a aportar algo diferente al conjunto, ¿no? Para llegar al sí mismo. Por eso es muy junguiano el poemario. Lo estoy como recontra resumiendo y a mí me cuesta mucho hablar y explicar las cosas. Prefiero escribir, por eso me dedico a escribir. Pero bueno, estoy haciendo lo mejor que puedo para que se entienda algo. Espero que se entienda algo. En este poema de la segunda parte de Animus, dice: nos quedamos dormidos en el aire, a contrapelo del sueño, enjaulados en el abrazo que nos condensa con lo borroso del paisaje. Floto, como si pesara lo que una nube, pero en mí llevara el germen del trueno, la semilla que precipita la tormenta. Ignoro qué fibra toca. Las medusas escaparon, los tentáculos se alargaron, se endurecieron, hasta hacer música del grito, relámpagos que agrietan el empapelado nocturno. Me pide que le enseñe todo lo que no sé sobre mí, y cuando me abraza y se queda dormido en mi cuerpo, sin fuerzas, me atrevo a tocarlo. Bajo la luna descubro su cara, que es un instante la cara de un hombre. Entonces, ha ocurrido el encuentro entre la niña y el lobo, y en esta escena, digamos que son uno y son lo otro, y hay como una especie de alegoría orgásmica, ¿no? Es como una especie de orgasmo donde hay algo de la levedad, ¿no? De la levedad del flotar, de lo leve, de esa escena como de sopor, y por otro lado, esto del germen del trueno, ¿no? Como que el germen del trueno está en ella. O sea, parece algo muy frágil, pero ella tiene ese poder dentro, ¿no? De precipitar la tormenta o de causar el incendio, como dice en otro de los poemas. Y bueno, aparece este momento donde se escapan las medusas, los tentáculos. Bueno, ustedes se pueden hacer una idea de qué estoy hablando acá. Y el lobo le pide que le enseñe a él, o sea, el lobo le pide que le enseñe lo que ella no sabe de ella misma. Por eso es tan importante el encuentro con el otro, porque uno no es uno sin el otro, nos constituimos en el otro. Entonces, en ese encuentro con el otro nos vamos constituyendo de diferentes formas. No es lo mismo un encuentro amable con el otro que un encuentro con el horror del otro, un encuentro con el rechazo del otro, que un encuentro con la violencia del otro. O sea, entonces por eso está esto presente todo el tiempo. Y ella no sabe esas cosas de ella misma, esto que el lobo quiere saber. Y piensa que el lobo sí las sabe. O sea, piensa que las va a descubrir en el lobo, porque el lobo es su sombra. Y la sombra es eso oscuro que uno no puede atrapar, que está como ahí, que la ves de reojo, pero no está en penumbras, es oscura, ¿no? Entonces hay algo ahí que es imposible de atrapar, de saber, de iluminar. Pero bueno, en este encuentro, en un momento, más allá del temor que genera el lobo, ella lo ve como un hombre. O sea, en un momento se da cuenta de que es un hombre el lobo. O sea que el hombre puede ser un lobo y el lobo puede ser un hombre.
eso es lo terriblemente contradictorio y hasta diría perturbador de esto, ¿no? Y que espero poder plasmar en este libro. Acá en este poema aparece este otro personaje arquetípico que tiene que ver con el Animus, que es el leñador. Dice: el leñador me enseña a cortar las ramas que tapan mi vista del camino, las articulaciones que es preciso quebrar para avanzar otro paso. Nuestro encuentro es azaroso. Él me advierte acerca del lobo y mi sombra, insumisa, desgajada, tan afín a su piel. Recorre el bosque en las horas de luz, deja señales que orientan a los curiosos, perdidos que se duermen en las ramas infinitas de la mente. Me entrega su machete, que guardo junto al muslo, y sigo en soledad, sabiendo lo que me espera tras la caída del sol. Me deja ir, no me impide crecer con el descenso. Me ve esfumarme, un punto rojo entre los árboles, una llama pequeña que sin embargo lleva dentro de sí la potencia, una chispa capaz de originar el incendio. Este es el poema que les decía que habla de esta chispa, de esta semilla del trueno, de esta potencia que está dentro de ella. Y el leñador es un personaje que le va a dar un arma, le va a dar una herramienta, le va a enseñar algo. Y para mí esto es súper importante porque, a ver, repito, esta es mi apreciación personal y es mi versión personal, y por eso también tiene cuestiones autobiográficas. Es mi forma de verlo, no quiere decir que otros lo compartan o coincidan. Pero a mí me parece interesante la diversidad de los personajes, la variedad de los personajes, ¿no? Porque vuelvo, y no puedo no tocar el tema del aspecto de lo masculino y lo femenino, porque es algo que se está hablando mucho hoy día. Entonces, me parece que, bueno, yo tengo mi forma de verlo y de pensarlo, y en este sentido a mí me parece que ella aprende del leñador, como aprende de la abuela, como aprende de los animales del bosque, como aprende del lobo, de la madre, o sea, del padre. Se aprende de lo que se hace, de lo que no se hace, de lo bueno, de lo malo. No es una lectura moral, digamos. No tiene nada que ver con eso. Y un poco acá, fíjense que dice que el leñador le enseña a cortar, ¿no?, las ramas que están en el camino. Eso que es preciso cortar para avanzar, o sea, hay que hacer un corte en algún lado. No se puede avanzar si no hay un corte. Y el encuentro con el leñador es azaroso, o sea, podría ser con cualquier otro. Acá, en esta historia, es el leñador. Y el leñador le advierte del lobo, pero también le advierte de su sombra, insumisa. O sea, su sombra es un peligro también. O sea, y por eso es tan afín a la piel del lobo. A esta altura desgajada, porque ya la perdió. Porque la sombra es el lobo, pero es ella también. Entonces, ese detalle para mí es importante. Y le entrega el machete. O sea, el leñador le entrega el machete a ella. O sea, y ahí creo que hay un símbolo fálico también, se podría pensar. Ella lo guarda. Guarda este arma que le da el leñador. Y bueno, lo va a llevar con ella de ahora en más. Vamos a ver qué pasa con eso. Pero lo importante es que él le enseña algo. Pero no es que él va a ir a salvarla del lobo. No, no va a pasar eso. La deja ir. Y no le impide crecer con el descenso. El descenso es esa caída en el abismo, es esa entrada en la cueva, esa entrada, ese encuentro con el lobo, donde ella ya no es
simplemente una víctima que se encuentra con el lobo. Hay un cambio acá. O sea, ella puede tener la libertad de hacer otra cosa en ese encuentro con el lobo, que también es un hombre. Osvaldo dice, va aprendiendo de sí misma, crece de la mano del lobo y se convertirá en un nuevo lobo, pregunta. O en un lobo distinto, dual. Es ambos sin rastros de ambos. Gracias a vos. A ver, no puedo responder eso. Tienen que leer el libro para ver qué es lo que pasa, pero sí les puedo decir que todo lo que nos pasa, o sea, cualquier experiencia que tengamos, nos va a cambiar de alguna manera, nos va a imprimir algo, alguna huella, que, como dije antes, hace un rato, no nos va a definir. No es que... Y esto, a ver, pensando en muchas veces en personas que quedan muy marcadas por algo, por un hecho, por un suceso, por algo que les pasa en la vida, y no pueden salir de ahí. Es como que se vuelve a repetir una y otra vez la misma pesadilla. Y un poco acá lo que yo estoy tratando de transmitir es que la pesadilla está, o sea, uno podría entrar en cualquier momento en la pesadilla, porque uno sueña esa pesadilla, y por más que el peligro está afuera, también está adentro. Nunca estamos exentos del peligro, sea del tipo que sea. Y más allá de eso, ¿qué hacemos con eso? Es lo que es propio de uno. No es que todo, o sea, nos pueden hacer algo, pero ¿qué hacemos con eso que nos hacen? Es lo propio de uno como sujeto. Y me gusta rescatar esa parte. No quedarnos solo con que el lobo se come a Caperucita. Acá ella juega con el lobo. O sea, hay otra cosa. Y está lleno de lobos, hay un montón de lobos. Y a veces el lobo es uno, claramente. Acá hay otro dibujo, que es el dibujo que precede a la tercera parte. Fíjense, el lobo y la cueva. A mí el lobo me parece una figura hermosa y súper interesante. Por eso, de hecho, a mi editorial la llamé Mar de Lobos, que es una frase que aparece en Ninfula, en mi novela, en la primera de la trilogía de Lo Perdido, y el lobo también aparece en Ninfula. O sea, es un personaje que a mí me resulta súper interesante, y que tiene muchas lecturas. Y fíjense que el hombre lobo también, ¿no? Uno siempre como ser humano está, o mujer lobo, hombre lobo, no importa, uno siempre está como, se puede convertir en lobo, ¿no? Y como en esta cosa en la luna llena se convierte en lobo, y nadie está exento de ser el homo homini lupus, el lobo hombre, lobo hombre para el hombre, el hombre lobo del hombre, Dios mío, se entendió, el hombre lobo del hombre. Me trabo más con el castellano que con el latín, esto es tremendo. Pero bueno, me acordé de una película de Michael Haneke que se llama Le Temps du Loup, El tiempo del lobo, que muestra un poco esa cosa del como el ser humano es lobo de otros, ¿no? De otros humanos o de otras especies también. Ahora ya estoy en la tercera parte del libro, que se titula El vientre del lobo. Es la que le da el título al libro. O sea, a esta altura, ella ya está dentro del vientre del lobo, ¿sí? El paisaje ha hecho trizas. Las sombras del atardecer se esparcen y se cuelan por los orificios, como una luz rojiza que me abre los párpados y apunta certera a mis ojos desnudos. Un animal azul crece en mi pecho, se vuelve tan pronto pequeño, palpable, como un tumor del sol, quemazón o dolor, inarticulable en palabras. Sus nombres pertenecen a especies extintas en el imaginario terrestre. El recinto es ínfimo, los movimientos limitados. Llevarse un dedo a la boca, llorar,
con la cara entre las manos, dejarse crecer las uñas como cuchillos, apretar entre los muslos el deseo más oscuro, el primero. Me hago caer en la picadora de reinas solo por quedarme en el salto, en la acrobacia efímera. Pero eso es imposible. El vértigo no vuelve. En este poema, donde el paisaje le llega hecho trizas, ella ya está dentro del vientre y eso distorsiona la realidad, distorsiona todo porque todo se ve diferente y es como un volver al vientre materno también. Y ahí volvemos a esta hermosa imagen del comienzo, la cueva vagina. Y es como es como la cueva de Platón también para mí, ¿no? Es como que todo llega distorsionado, llega una sombra de lo que hay afuera, y es como si ella se olvidara ya de lo que había afuera, es como ya cruzó una línea, ya nada va a ser igual y ella ya no va a ser igual. Entonces, un animal azul crece en mi pecho, dice. También hay otra cosa, no es solamente el ser tragada por el lobo, ella también va a producir algo, o sea, es como una especie de... No hay topología que me salve, ahora es como una banda de Moebius, como una cosa que tiene una especie de vez y en vez que se va como penetrando a sí mismo como un uróboro. Y el lobo se la traga a ella, pero ella se traga al lobo y a la vez como que uno da luz al otro y... ¿Se entiende? Es bastante perturbador pensarlo. Y este animal azul, dice, se vuelve tan pronto pequeño, palpable como un tumor del sol, quemazón o dolor, inarticulable en palabras, no se puede decir. Y es algo que está extinto, está perdido. El espacio es muy pequeño donde está. Y eso limita mucho sus movimientos, ¿no? Y vuelve a ser como un bebé, porque se vuelve a chupar el dedo también, ¿no? Y ahí otra vez aparece un poco lo del autoerotismo. Y el primer deseo, el más oscuro, dice, ¿no? Como el más oscuro, no necesariamente porque sea algo perverso, si bien uno podría pensar, ¿no? Como la sexualidad, como el aspecto perverso, polimorfo de la sexualidad infantil, pero también el deseo más oscuro porque es ininteligible, porque no se puede entender bien de qué se trata. Es como que algo la va arrastrando, pero no se puede poner en palabras. Y por eso se hace caer en la picadora de reinas, ¿no? Es como si quisiera quedarse en ese salto y no llegar al piso, ¿no? Como que el salto está buenísimo, el vértigo del salto está buenísimo, pero cuando caes y te haces mierda contra el piso, ¿no? Como, ¿qué pasa? ¿Me ataja mi sombra o no me ataja? Digo, gracias Osvaldo, un beso. En esa acrobacia, puedo hacer arte ahí, puedo hacer un salto acrobático maravilloso, pero cuando toco el piso, bueno, hay que ver si caigo parado o me hago mierda, ¿no? Y ella está buscando volver a ese vértigo, pero el vértigo no vuelve, el vértigo está perdido, ese primer encuentro no vuelve nunca más. Tengo un poema más para leerles de la tercera parte. Instagram se está por cortar, no se vayan porque ahora lo voy a volver a reiniciar, así leo el poema, el último. Una nube de estorninos labra una calavera. Ahí vuelvo a Instagram, a ver, paren. A ver, esperen que... Denme un segundo para que no se pierda. Hold on. Tengo que escribir un título. Un segundo. Entre del logo. Después lo edito, no importa. El tema es que... Ahí está. Como para poder darle un cierre a esto. Bueno, listo. Ahí volví. Bueno, fíjense acá uno de los dibujos que me encanta.
Ilustraciones de Naila Sarva, El pajarito muerto. Este es el último que voy a leer, no es el último del libro porque no quiero spoilear la historia. Se titula Una nube de estorninos labra una calavera. Hola, ¿cómo estás? Una nube de estorninos labra una calavera. En el cielo se ríe la muerte, como un enjambre de fósforos, y de pronto se encienden todos juntos. Alumbro el interior del vientre, que es mi casa. ¿Cuánto tiempo pasó desde que estoy sola acá? ¿Cuánto tiempo sin salir al otro? El lobo se olvidó de mí. Saboreó hasta el último de mis huesos frágiles. Olvidó que sigo dormida en el epílogo del cuento. El lobo me contó el cuento. Vestía encima su piel de oveja, su disfraz de abuela. Hago ruido dentro, intento alcanzar su corazón, enciendo fósforos por si acaso me ve, lloro sin voz, hastiada de tanto silencio, pero no hay modo de salir de la huella abismal de su abrazo, no hay cómo despertarlo y despertarme. Hacer estallar las nubes en su vientre, darle de comer todas las piedras del mundo, hasta que el peso lo eleve donde yace mi alma. Espero a que se acuerde de que sigo acá, gestándome de palabras no dichas. El brillo del machete me conmueve. Su vientre es la crisálida, donde me dejo rehacer, cercenada de la sombra, opera en mí su metamorfosis. El brillo del machete me conmueve. Intento alcanzar su corazón. Este poema es uno de los últimos. Parece una alegoría de la cuarentena, es increíble. Este libro lo escribí en el 2015, fines de 2015. Y sin embargo, bueno, acá aparece esa cosa claustrofóbica, ¿no? Por eso les decía que es un fantasma bien fóbico. Está la muerte en el aire, está la muerte. Acá aparece, justo les decía, el pajarito, ¿no? La nube de estorninos que labra una calavera. Los estorninos, estos pájaros que dibujan la muerte en el cielo y que al mismo tiempo están vivos, ¿no? Ese vez y en vez. Ella alumbra en el interior del vientre, que ahora es su casa, o sea, con los fósforos que tiene, y sufre al mismo tiempo, porque el lobo se olvidó de que ella está dentro, de que se la tragó. Entonces, hay algo entre la vida y la muerte, como una especie de necesidad de pasaje de la muerte a la vida, porque para renacer tiene que haber una muerte, no se puede renacer si no se murió antes, ¿no? Entonces, en esa metamorfosis, en ese despedazarse, como decía lo de la crisálida, que acá aparece, en ese despedazarse para volver a nacer con otra forma, con algo esencial, porque de ese mismo material se va a formar algo nuevo, pero al mismo tiempo tiene otra forma, ¿sí? Por eso es lo mismo y no es lo mismo. Perdón, no me quiero perder. Acuña dice, es cierto, pensé que lo habías hecho hace poco. Pensé la nube de estorninos como los virus pululando, labrando la calavera, entregando la muerte. Sí, es la imagen de la calavera, la imagen de la muerte que aparece. Los pájaros dibujan a veces en el cielo. Y dice, el lobo me contó un cuento. El lobo es el lobo y es la abuela también, ¿no? Por eso en el encuentro con el otro está lo traumático y está la ternura también, ¿no? En la sexualidad misma. Está ese aspecto más violento de la sexualidad, más chocante. Y por otro lado está ese aspecto de ternura, ¿no? Esto de que le cuenta cuentos para dormir. En el vínculo con el otro están esas dos cosas de alguna manera.
Y bueno, y ella se enamora del lobo. Y intenta alcanzar el corazón del lobo estando dentro del vientre del lobo. O sea, imagínenselo anatómicamente hablando. Y enciende los fósforos tratando de llamar su atención, a ver si así la ve. Y está hastiada de tanto silencio del lobo, ¿no? Porque en el primer encuentro con el lobo se produce todo un, bueno, ya lo van a leer, se produce toda una serie de cosas, pero ahora ella está dentro, entonces está perdida de alguna manera. Entonces es ella y no es ella, es el lobo y no es el lobo. Y no hay modo de salir de ahí, aparentemente. No hay modo sin hacer algo, como les decía. Y ahí es donde aparece el filo del machete todo el tiempo, ¿no? Ella dice, el filo del machete me conmueve. ¿Por qué la conmueve? Me pregunto ahora. Y ella está esperando. O sea, no les voy a spoilear el final, qué es lo que pasa. Me gustaría que lo descubran ustedes. Hoy es el último día de preventa del libro, les cuento, con un descuento. Está a 400 pesos argentinos, obviamente, en la página de Tanta Ceniza Editora. Así que si quieren aprovechar el descuento de preventa, es hoy. Hoy se termina, para llevarse el libro y poder leer toda la historia y entrar en el bosque conmigo. Y ella está esperando hasta acá, ¿sí? Después faltan un par de poemas más para terminarlo. Y este es el último que les voy a leer para no spoilear, pero está esperando, como estamos nosotros esperando ahora, ¿no? Estamos esperando. ¿Esperando qué? Bueno, hay que tomar una decisión. Ella tiene que tomar una decisión. Si se queda para siempre en el vientre del lobo, donde está perdida al mismo tiempo, olvidada, o si sale del vientre. Pero salir del vientre no deja de ser una ruptura. Y tal como la mariposa, la polilla, tiene que romper su capullo, su crisálida para salir, como con alas, para salir a otra forma, bueno, ella tiene que elegir, porque aparte se enamora del lobo. Entonces, para salir del lobo, lo tiene que matar. Y esto es algo simbólico también, ¿no? Pero bueno, quizás si sale del vientre del lobo se encuentre con el hombre, no lo sé. Es una pregunta que dejo. Y les voy a mostrar al final del libro los retratos dibujados. Acá estaría yo y acá Nayla Sarva. Les voy a contar. Nayla Sarva nació en Cipolletti, Río Negro. Desde chica participó en clases de danza, cerámica, fotografía y música. En 2015 se mudó a Capital Federal, Buenos Aires, donde se formó como directora de arte en la ENERC. Creo que es de cine, si no me equivoco. Es la ilustradora del libro, ¿sí? Ilustró la tapa, fíjense, los dibujos son preciosos. Y bueno, eso es todo por hoy. Este dibujo me encanta también. Las libélulas en cópula. Hay mucho erotismo en este libro. Me han dicho que es bastante marosiano. Yo cuando lo escribí no había leído todavía Marosa di Giorgio. Pero bueno, a partir de que me hicieron ese comentario, la empecé a leer y me encantó. Porque tiene esa cosa de voluptuosidad en la naturaleza que a mí me gusta mucho. Y este libro tiene eso. Es un libro muy visual. Es un libro muy, muy junguiano también. Por todo esto que les conté. Espero que les haya gustado este especial del vientre del lobo. El video va a quedar para los que lo quieran ver o hayan llegado más tarde al vivo. Y bueno, hoy termina la preventa. Aunque termine la preventa, si más adelante quieren adquirir el libro, lo pueden comprar en la página de Tanta Ceniza o también me lo pueden pedir a mí. Espero que hayan disfrutado de este momento. Y si hay alguna otra pregunta que surja, lo pueden poner en los comentarios. No hay problema. Bueno, muchas gracias a quienes estuvieron acompañándome en este especial de El vientre del lobo, un cuento oscuro, editado por Tanta Ceniza Editora. Muchas gracias. Me despido primero de Instagram. Adiós. Y me despido ahora de Facebook.